Siempre había creído que la vida era una serie de eventos aleatorios, que las circunstancias externas dictaban mi destino y que solo aquellos con suerte o privilegio podían acceder a la plenitud y la abundancia. Me enseñaron que para tener éxito debía trabajar más duro, esforzarme más y esperar que el mundo me recompensará por ello. Pero todo cambió cuando descubrí una verdad que había estado frente a mí todo el tiempo. El poder que gobierna la realidad no está afuera, sino dentro de mí. Fue como si una venda cayera de mis ojos. De repente, comprendí que todo lo que deseaba ya estaba al alcance, esperando ser reclamado. No como un premio que se otorga a unos pocos elegidos, sino como un derecho natural, una ley universal que siempre había estado en acción, aunque no la entendiera. Descubrí que la clave no estaba en perseguir sin descanso lo que quería, sino en alinear mi conciencia con aquello que ya era mío en el plano interno. El mundo exterior, aquel en el que había depositado mi confianza y del que dependía mi felicidad, no era más que un espejo. No reflejaba lo que quería, sino lo que era, lo que creía, lo que sentía y lo que esperaba de la vida. Cada obstáculo, cada persona que aparecía en mi camino, cada situación difícil o gratificante, no era más que una proyección de mis pensamientos más profundos. Por primera vez, entendí que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran para sentirme diferente. No podía seguir culpando al destino, a la economía, a mi pasado o a cualquier factor externo. La verdadera transformación no ocurre desde afuera hacia adentro, sino en sentido contrario. Lo que pienso y siento de manera constante moldea mi realidad. Mis creencias crean el mundo en el que vivo. Y si esto era cierto, entonces todo podía cambiar en un instante. No necesitaba suerte, no necesitaba circunstancias ideales, solo necesitaba cambiar mi percepción. Necesitaba despertar a la verdad de que yo era el creador de mi vida, el arquitecto de mi destino. Este conocimiento me liberó de la idea de que la vida era un juego de azar. Me dio un sentido de control que jamás había experimentado. Dejé de ser una víctima de las circunstancias y me convertí en el dueño de mi realidad. Pero aún había algo que necesitaba entender. Si realmente tenía este poder, ¿cómo podía usarlo? ¿Cómo podía transformar mis pensamientos en hechos tangibles? Aquí fue donde descubrí el secreto que lo cambiaría todo. No bastaba con saber que tenía el poder. Tenía que actuar como si todo lo que deseaba ya estuviera en camino. Comprender que mi realidad era un reflejo de mi mundo interno fue un despertar poderoso, pero aún me quedaba un desafío mayor. Debía actuar como si todo lo que deseaba ya estuviera en mi vida. Y eso, en un principio, parecía imposible. ¿Cómo podía sentirme próspero cuando mis cuentas seguían acumulándose? ¿Cómo podía sentirme amado si aún no tenía la relación que anhelaba? ¿Cómo podía sentirme exitoso cuando la evidencia mostraba lo contrario? Mi mente estaba atrapada en un patrón de espera. Creía que primero debía ver el cambio afuera para luego sentirlo dentro. Pero la verdad era la inversa. Todo gran cambio comienza con una sensación, con un estado interno que precede a la manifestación. Esto significaba que si quería atraer abundancia, debía sentirme abundante antes de verla en mi cuenta bancaria. Si quería amor, debía sentirme amado antes de que llegara la persona correcta. Si quería éxito, debía sentirme exitoso antes de obtenerlo. Al principio, me resistí. Mi lógica me decía que estaba engañándome a mí mismo. Pero entonces comprendí que la fe era el puente entre lo invisible y lo tangible. No se trataba de fingir o de mentirme, sino de alinear mi energía con la realidad que quería crear. Cuando un actor se sumerge en su papel, no finge, encarna la esencia de su personaje. Vive, respira y piensa como si ya fuera esa persona. Lo mismo debía hacer yo. En lugar de esperar la evidencia externa, debía convertirme en la versión de mí mismo que ya tenía lo que deseaba. Cada mañana, me levantaba con la intención de sentirme como alguien cuya vida ya estaba funcionando perfectamente. Caminaba con seguridad, hablaba con convicción, tomaba decisiones desde la certeza de que todo estaba en orden. Si un problema surgía, en lugar de entrar en pánico, respondía con la confianza de que la solución ya existía y que el camino se abriría en el momento perfecto. Pero aquí había un punto crucial. Debía aprender a soltar el cómo. Siempre quise tener el control. Planificaba cada detalle, me preocupaba por cada posibilidad, trataba de anticipar cada obstáculo.
Pero este deseo de control no era más que miedo disfrazado. Querer controlar el proceso es la forma más rápida de bloquear la manifestación. Así que decidí entregarme. Confire. Confiar en que el universo sabía más que yo. Confiar en que, aunque no pudiera ver el camino completo, los siguientes pasos se revelarían a su debido tiempo. Confiar en que todo estaba funcionando incluso cuando aún no tenía la prueba en mis manos. La gran paradoja era esta: cuanto más soltaba el control, más rápido fluían las cosas a mi favor. No porque dejara de actuar, sino porque mis acciones venían desde la certeza, no desde la desesperación. Cuando entendí esto, me di cuenta de algo aún más profundo. La manifestación no era solo un juego mental. Era una cuestión de energía, de vibración. Si quería vivir desde la certeza, necesitaba alinear mi energía con la abundancia. Y eso me llevó al siguiente gran descubrimiento. La clave estaba en mi vibración. Actuar como si todo ya estuviera funcionando fue el primer gran paso, pero pronto me di cuenta de que no bastaba con pensar de cierta manera o adoptar una actitud confiada. Había algo más profundo en juego, mi vibración personal. La energía que emitía dictaba lo que atraía a mi vida. No importaban mis palabras ni mis deseos si, en el fondo, mi vibración seguía reflejando miedo, carencia o duda. El universo no responde a lo que digo que quiero, sino a lo que realmente siento y creo en mi interior. Fue entonces cuando entendí por qué muchas veces no lograba lo que deseaba. Mi energía estaba desalineada con la realidad que quería experimentar. Decía que quería abundancia, pero en el fondo me preocupaba por el dinero. Decía que quería amor, pero mis pensamientos estaban llenos de miedo al rechazo. Decía que quería éxito, pero mi vibración reflejaba inseguridad. Si quería manifestar algo diferente, debía elevar mi vibración. No podía traer abundancia desde la escasez, ni amor desde la necesidad, ni éxito desde la duda. Tenía que convertirme en la frecuencia de lo que deseaba. Aprendí 3 herramientas fundamentales para elevar mi vibración: la gratitud, la visualización y las afirmaciones. 1. Gratitud. Sentir que ya es mío. La gratitud fue la primera clave. Me di cuenta de que cuando agradecía, mi energía cambiaba instantáneamente. No podía sentirme ansioso y agradecido al mismo tiempo. No podía sentirme carente y agradecido al mismo tiempo. Así que, en lugar de enfocarme en lo que faltaba, comencé a agradecer todo lo que tenía. Cada mañana, antes de levantarme, pensaba en 3 cosas por las que me sentía genuinamente agradecido. Pero no me limitaba a decirlo mecánicamente. Lo sentía, lo vivía, lo absorbía. Y no solo agradecía lo que ya tenía, sino también lo que estaba en camino. Me sentía agradecido por la abundancia que aún no veía, pero que sabía que ya estaba en proceso de manifestarse. Esta práctica cambió mi vida. Me sacó de la mentalidad de escasez y me llevó a la certeza de que todo ya estaba funcionando. 2. Visualización. Ver para creer. La segunda clave fue la visualización. Entendí que si mi mente no podía imaginar una nueva realidad, jamás podría experimentarla. Debía entrenar a mi cerebro para aceptar lo que deseaba como algo real y posible. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y me veía viviendo la vida que quería. No como un sueño lejano, sino como una experiencia presente. Si deseaba abundancia, me imaginaba con libertad financiera, sin preocupaciones económicas, disfrutando del bienestar que deseaba. Si quería amor, me veía rodeado de afecto, sintiéndome pleno y amado. Si buscaba éxito, me veía logrando mis metas con facilidad y confianza. Pero el secreto de la visualización no era solo verlo, sino sentirlo. No bastaba con imaginarlo como si fuera una película. Tenía que sumergirme en la emoción de ya tenerlo. Y cuanto más lo hacía, más real se volvía para mí. 3. Afirmaciones. Reprogramar la mente. La tercera clave fue el uso de afirmaciones. Descubrí que mi mente tenía años programada con pensamientos de carencia y limitación y que necesitaba cambiar esos patrones internos. Así que comencé a repetirme frases poderosas todos los días. Todo en mi vida está funcionando a mi favor. Soy un imán para la abundancia y la prosperidad. Merezco lo mejor, y lo mejor viene a mí con facilidad. Al principio, mi mente se resistía. Me decía que eran solo palabras, que no eran reales. Pero seguí repitiéndolas una y otra vez.
Y algo cambió. Con el tiempo, mi subconsciente comenzó a aceptar estas nuevas creencias. Lo que antes parecía una mentira se convirtió en mi verdad. Y cuando mi vibración cambió, mi realidad comenzó a reflejarlo. Pero también descubrí algo fundamental. El entorno en el que me movía influía directamente en mi energía. El poder del entorno y soltar la resistencia. Comencé a notar cómo las personas con las que pasaba tiempo influían en mi vibración. Aquellos que se quejaban constantemente, que solo hablaban de problemas y limitaciones, drenaban mi energía y me arrastraban de vuelta a la escasez. En cambio, cuando me rodeaba de personas con mentalidad de crecimiento, que hablaban de posibilidades en lugar de obstáculos, mi energía se elevaba automáticamente. Así que tomé una decisión: proteger mi vibración a toda costa. Elegí mis conversaciones con más cuidado. Dejé de alimentar pensamientos de carencia. Reduje el consumo de noticias negativas. Y cada vez que sentía resistencia, en lugar de luchar contra ella, la soltaba. Porque aprendí que la resistencia es lo que bloquea el flujo de la abundancia. Cuando luchamos contra lo que es, solo reforzamos lo que no queremos. Así que en lugar de preocuparme, confiaba. En lugar de dudar, afirmaba. En lugar de resistirme, fluía. Y fue en ese momento cuando entendí la clave final. Debía rendirme al proceso y confiar en la inteligencia del universo. Aquí fue cuando aprendí la gran lección de la rendición. No significaba rendirme y dejar de actuar, sino permitir que la vida me guiara sin forzar el camino. Había comprendido el poder de la vibración, la importancia de elevar mi frecuencia y alinear mi energía con la abundancia. Sin embargo, aún había una última trampa que me mantenía atado a la ansiedad y la incertidumbre, mi necesidad de controlarlo todo. Durante mucho tiempo, había creído que para lograr algo debía estar en constante acción, esforzándome, planificando cada detalle, anticipando cada posible obstáculo. Pero cuanto más trataba de forzar las cosas, más resistencia encontraba. Me aferraba al cómo y al cuándo, y esa necesidad de control se convertía en mi mayor bloqueo. Fue entonces cuando entendí una verdad que cambiaría por completo mi forma de vivir. La rendición no es rendirse, sino fluir con la vida. Por primera vez, dejé de luchar. Solté la obsesión por los resultados inmediatos. Dejé de cuestionar cada pequeño detalle y me permití confiar en que todo estaba funcionando, incluso si aún no veía pruebas tangibles. Y algo increíble ocurrió. Cuando solté la necesidad de controlar cada aspecto de mi vida, las cosas comenzaron a encajar por sí solas. Los caminos se abrían sin esfuerzo. Las oportunidades aparecían en el momento justo. Las respuestas llegaban cuando menos las esperaba. Era como si, al dejar de empujar, la vida finalmente pudiera moverse a mi favor. Aprendí que los desafíos no eran castigos ni señales de que algo estaba mal. Eran pruebas de mi fe y oportunidades de crecimiento. En el pasado, cada obstáculo me hacía dudar. Cada retraso lo veía como un fracaso. Pero cuando cambié mi perspectiva, entendí que cada desafío era un recordatorio de que debía fortalecer mi confianza en el proceso. Ya no veía los problemas como bloqueos, sino como señales de que estaba avanzando en la dirección correcta. Si las cosas no salían como esperaba, en lugar de desesperarme, me preguntaba, ¿qué está tratando de enseñarme esto? Y cada vez que me detenía a reflexionar, encontraba la respuesta. Cada desafío me hacía más fuerte, más sabio, más alineado con mi propósito. La paciencia y el desapego, claves para permitir la manifestación. Otro gran obstáculo en mi proceso de manifestación fue la impaciencia. Quería resultados inmediatos. Si no veía cambios en días o semanas, comenzaba a dudar, a cuestionarme, a preguntarme si realmente estaba funcionando. Pero aprendí que la manifestación no es un proceso instantáneo. No porque sea difícil, sino porque cada deseo requiere un alineamiento perfecto para llegar en el mejor momento posible. El problema es que muchas veces queremos las cosas ya, sin darnos cuenta de que no estamos listos para recibirlas. Así que entendí algo fundamental. Debía soltar el apego a los resultados. Cuando deseas algo con desesperación, en realidad estás enviando la señal de que no crees que ya es tuyo. La ansiedad y la prisa solo refuerzan la sensación de carencia. El verdadero poder está en desear algo y luego soltarlo, sabiendo que llegará en el momento perfecto. Así que cambié mi enfoque. En lugar de preguntarme ¿cuándo llegará?,
comencé a decirme, sé que ya es mío, y confío en que llegará cuando deba llegar. Y lo más increíble es que cuando solté el apego, las manifestaciones comenzaron a llegar más rápido. No porque hiciera menos, sino porque dejé de resistirme al proceso. Empecé a ver señales en todas partes. Sincronicidades, oportunidades inesperadas, personas que aparecían en mi vida en el momento justo. Era como si el universo me estuviera mostrando que, en el momento en que dejé de buscar desesperadamente, todo comenzó a buscarme a mí. El flujo de la vida y la rendición final. Me di cuenta de que la vida no era una lucha, era un río, y yo tenía dos opciones: nadar contra la corriente, desgastándome en el intento de forzar las cosas a mi manera, relajarme y dejar que la corriente me llevara exactamente a donde necesitaba estar. Por primera vez, elegí la segunda opción. Elegí confiar en el flujo de la vida. Eso no significaba que no tomara acción, pero mis acciones ya no venían desde el miedo o la desesperación. Eran acciones inspiradas, alineadas con la certeza de que todo estaba funcionando a mi favor. Cada día me recordaba a mí mismo, no estoy aquí para controlar cada detalle. Estoy aquí para permitirme recibir lo mejor que la vida tiene para mí. Y cuando finalmente me entregué a ese proceso, experimenté la verdadera magia. Las cosas comenzaron a manifestarse de formas que jamás habría podido planear. La abundancia llegó, las oportunidades se multiplicaron y la vida se convirtió en un flujo constante de experiencias alineadas con mis deseos más profundos. Fue entonces cuando comprendí el último paso: vivir desde la certeza absoluta, no desde la esperanza, no desde la expectativa, desde la convicción inquebrantable de que todo, absolutamente todo, siempre funciona a mi favor. Había pasado por todas las etapas: el despertar al poder interno, la decisión de actuar como si todo ya estuviera funcionando, la alineación con la abundancia y, finalmente, la rendición al flujo de la vida. Pero había un nivel más profundo al que debía llegar: la certeza absoluta. No se trataba de esperanza, no se trataba de desear con fuerza, se trataba de saber. Había aprendido que el universo no responde a la duda, ni siquiera a la fe intermitente. Responde a la certeza total de que lo que deseas ya es tuyo. La diferencia entre una persona que manifiesta con facilidad y otra que se frustra esperando es simple. Una sabe que es el creador de su realidad, mientras que la otra sigue esperando que el mundo externo le dé pruebas antes de creer. Yo había pasado demasiado tiempo esperando señales, buscando pruebas en el mundo físico antes de permitirme sentirme seguro. Pero cuando finalmente entendí que la manifestación comienza en mi interior y se refleja en mi entorno, todo cambió. Fue en ese momento cuando me convertí en el creador consciente de mi realidad. No había más dudas, no había más ansiedad, solo una certeza profunda de que todo lo que deseaba ya estaba en camino. Y entonces, la transformación fue total. Mi vida cambió en todas las áreas, no porque hiciera más, sino porque dejé de resistirme, dejé de dudar, dejé de actuar como si tuviera que luchar por lo que ya era mío. La transformación en todas las áreas de la vida. Cuando entré en este estado de certeza absoluta, todo comenzó a alinearse de manera natural. Rombo azul pequeño en mis finanzas. Las oportunidades llegaron sin esfuerzo. En lugar de perseguir el dinero, comencé a atraerlo. Todo lo que antes parecía difícil, de repente se volvía sencillo. Rombo azul pequeño en mis relaciones. Las conexiones profundas florecieron. Dejé de buscar validación externa porque sabía que era suficiente tal como era. Y desde ese estado de plenitud, atraje personas que reflejaban esa misma seguridad y amor. Rombo azul pequeño en mi bienestar físico y emocional, encontré equilibrio. Dejé de luchar con mi cuerpo y comencé a escucharlo. La paz reemplazó la ansiedad. La confianza reemplazó la duda. Pero lo más poderoso fue darme cuenta de que este estado de certeza no era exclusivo para ciertas áreas. Era una forma de vivir. Cuando sabes que todo está funcionando a tu favor, no importa lo que suceda en el mundo exterior, puedes caminar con calma, con seguridad, con la certeza absoluta de que todo está perfectamente diseñado para llevarte a tu mayor bien. El acceso a un mundo de posibilidades infinitas. Me di cuenta de que el único límite era mi capacidad de creer, que no hay nada imposible, excepto lo que yo mismo declare como imposible. Comprendí que cada persona vive en el mundo que ha creado en su mente.
Algunos viven en un mundo de lucha y escasez. Otros, en un mundo de abundancia y fluidez. Lo único que separa a unos de otros es su nivel de certeza. Cuando finalmente comprendí esto, supe que ya no había vuelta atrás. Nunca más volvería a dudar de mi poder. Nunca más esperaría que el mundo externo me demostrara lo que ya sabía en mi interior. Desde entonces, cada mañana me despierto con una sola verdad en mi corazón. Todo está funcionando a mi favor. Ya no hay miedo. Ya no hay ansiedad. Solo certeza. Y cuando vives desde la certeza absoluta, entras en un mundo de infinitas posibilidades. Un mundo donde el tiempo deja de ser una barrera. Un mundo donde la abundancia fluye sin esfuerzo. Un mundo donde todo lo que deseas ya es tuyo, simplemente porque lo has reclamado como tu realidad. Ahora lo sé, todo siempre funciona a mi favor. Y si tú eliges creerlo con la misma certeza, también funcionará para ti.